y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, entonces, esta es la palabra de introducción que nos exhorta hoy, diciéndonos varias cosas que vamos a considerar para empezar el tema. El primer versículo que leímos, el 11, nos dice que conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño. Este es un tiempo crítico y ya lo hemos analizado de muchas maneras. Hemos visto que este es un tiempo para despertarnos de nuestro letargo espiritual, despertarnos de nuestra falta de comprensión de cosas e incluso de nuestra falta de estudio de la palabra. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Esta es una exhortación que quiero poner en el corazón de todos y cada uno de ustedes. La única forma de andar y de caminar en santidad es conociendo la palabra de Dios y conociendo a través de la palabra a Dios. Hay una diferencia grandísima entre un cristiano dormido y uno despierto. Ustedes me dirán, ¿y quién es el cristiano dormido? El cristiano dormido se congrega, también de vez en cuando abre su palabra, ora, pero no entiende nada. No entiende los tiempos, no entiende la palabra, no entiende el llamado del Señor. Esta palabra dice, la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, la oscuridad es más densa cada vez. Entre más pasa el tiempo, son más las cosas de iniquidad y de mal que están impregnando al mundo. Pero el día se acerca. Hay un dicho en el mundo que dice que la oscuridad es más negra cuando ya está por amanecer. Y eso exactamente está ocurriendo ahora. El Señor está tocando los corazones de cada creyente. Por favor, mantengamos toda la atención aquí en esto. Cada creyente está siendo tocado por el Señor. ¿No? Dios no se les va a aparecer entre rayos y centellas, pero sí va a tocar el corazón inquietándolos para que lo busquen a Él, lo busquemos, y para que estemos más unidos cada vez, porque se acerca el día, se acerca el momento de su venida. Versículo 12 nos exhorta entonces a que desechemos las obras de las tinieblas, todo lo que hay en nosotros que no agrada a Dios, que son tantísimas cosas. Ninguno de nosotros camina en una santidad como para poder pararse frente al Señor Jesucristo si Él viene ahora en este momento. Entonces tenemos que disponer nuestro corazón para esta limpieza. Andemos como de día, honestamente, es decir, sinceramente, integralmente, con un corazón limpio. Y nada de esta lista de pecados, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Por qué traigo esta palabra para empezar? Porque hay dos formas de despertar, mis hermanos. La primera es ser conscientes de los tiempos actuales, los tiempos que vivimos, estar impregnados de las cosas que ocurren. Y humildemente yo les pido a todos ustedes, no que se metan de lleno entre las noticias, pero sí que sepan lo mínimo de lo que está ocurriendo en este tiempo. Hay muchísimas contradicciones con respecto a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Confusión. Ustedes tienen que aprender a desarrollar el discernimiento y la sabiduría para saber qué cosa es la verdad y qué cosa es mentira. Y no crean que porque fulano o sutano está en una posición de eminencia, entonces siempre va a decir la verdad. A veces vemos todo lo contrario. Entre más alto el cargo, a veces, más grande la mentira también. Entonces,
tenemos que ser muy prudentes. Que la gente le diga a uno, no ande con tapabocas, hay que filtrar esa noticia. Que todo el mundo le diga, ande con tapabocas, también hay que filtrarla y decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer finalmente? No use cloroquina si la use, no use ibuprofeno si lo use, así estamos. Pero espiritualmente está pasando lo mismo. No, eso no está pasando nada. En muchas iglesias se está predicando todavía un evangelio de hace 20 o 30 años. Y nos está avisando. Hemos oído esas quejas continuamente de los creyentes. No, yo no sabía, nunca me habían dicho de eso. Bien. El llamado hoy es a estar despiertos espiritualmente. Eso implica también despertarnos emocional y físicamente. Bien, entonces el tema para hoy es la continuación de las bodas del Cordero. Ustedes ya recuerdan que habíamos hablado, y espero que hayan visto el video, o por lo menos el audio que está en YouTube con respecto al tribunal de Cristo, al arrebatamiento primero, al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero, y esta es la continuación porque el tema de hoy es el descenso del Señor Jesucristo con su iglesia, con un propósito, saber qué es lo que vamos a hacer. Bueno, hay un pasaje un tanto extraño que está en Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 9 al 10, Apocalipsis 5, 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, estos son los 24 ancianos que están allá en la escena celestial. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La iglesia hoy en día, la iglesia espiritual del Señor, está compuesta por multitud de lenguas, de pueblos y de naciones. Somos de todas partes. La iglesia espiritual del Señor habla todos los idiomas y tiene todas las razas. La iglesia espiritual del Señor es la que va a ser llevada al cielo. Y esa iglesia es la que está aquí en esta escena de Apocalipsis 5. Allá en el cielo están diciendo, 5:9, diciendo que la sangre del Señor Jesucristo es la que nos ha redimido. Y miren lo que dice en el versículo 10, que es un tanto extraño. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La propia iglesia que está en el cielo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, declara algo extraordinario. Declara que la sangre de Cordero, la sangre de Cristo, es la que nos ha hecho reyes para Dios, primero. Y segundo, sacerdotes para Dios. Y esto, digo yo, suena extraño en este tiempo donde no hay monarquías, salvo 2 o 3 en el mundo, un poquito más, 4 si acaso, donde por tanto no hay reyes. Y los sacerdotes, pues, están catalogados dentro de las religiones que no son, pero dentro del cristianismo no vemos sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué la iglesia del Señor allá arriba dice esto? Para empezar a comprender cuál es el llamado que tenemos de Dios, tenemos entonces que entender qué es lo que el Señor nos está queriendo decir a través de somos reyes y somos sacerdotes. Si yo le pregunto a un creyente, a un cristiano, ¿para qué lo llamó Dios? Muy seguramente me va a decir, para ser salvo. Bueno, hermano, ¿y qué más? No, pues para oír la palabra. ¿Y qué más? No, pues para instruirme. ¿Y qué más? Y va a llegar a un punto donde no puede avanzar. No puede llegar al entendimiento de cuál es el verdadero llamado. Y el llamado de Dios está aquí en ese versículo 10 de Apocalipsis 5. Entonces, entender qué es lo que hace un rey y qué es lo que hace un sacerdote es vital para que podamos entender
la razón por la cual el Señor Jesucristo, después de que toma a la iglesia en una figura espiritual y se casa con ella, ahora baja con la iglesia de otra aparente manera, es con otra figura diferente que baja con la iglesia al milenio. ¿Qué es lo que viene a hacer la iglesia al milenio? Es lo que vamos a investigar. Entonces, ¿qué es un rey? Primero, el rey es un gobernante que tiene autoridad sobre un territorio y sobre las personas que están en ese territorio. La autoridad es lo que ejerce el rey. ¿Cómo se ejerce la autoridad? Básicamente con tres componentes que debe haber aprendido el rey. Para llegar a ser rey hay dos formas, la forma violenta y la otra es la forma por descendencia, donde el joven príncipe, el candidato a ser rey más adelante, va a ser educado en toda ciencia que le sirva para ser rey. Esa es la forma legítima. El príncipe que nació en cuna de familia de rey, cuando crezca, se va a convertir en el sucesor del rey actual. Ese príncipe tiene que ser educado. ¿En qué tiene que ser educado? Primero, tú tienes que ser educado en justicia. Primer punto, educado en justicia. Ese término es un poco difícil de comprender, porque nosotros hablamos de la justicia como lo que dictan los jueces, pero no tenemos una clara idea. La justicia bíblica es hacer lo correcto, hacer lo que hace Dios, y lo que hace Dios siempre es lo correcto. ¿Ya lo estás entendiendo? El adiestramiento que te da la iglesia es para que aprendas a hacer siempre, siempre lo correcto, lo que hace Dios. No lo que a ti te parece, no lo que a ti te gustaría, sino lo que es correcto. Pero entonces, ¿cómo saber qué es lo correcto? Para eso hay que conocer la palabra de Dios. Justicia es hacer lo correcto, es hacer lo que corresponde hacer, ni más ni menos. Ni más ni menos. Por favor, sígueme con todo el corazón porque esto es el adiestramiento que debes tú tener como cristiano. Ya te participé una cosa, tú estás llamado para ser rey. Y si no, tú no aprendes a hacer justicia, ¿serás acaso un rey injusto? No, yo digo que no. El rey que no aprende a ser, el príncipe en este caso, que no aprende a ser justo, no va a poder gobernar. El rey que no aprende a decir la verdad siempre, a estrellarse contra los que quieren hacer las cosas en forma incorrecta, pero él siempre las hace correctas, es alguien que sirve para recibir ese cargo. Entonces, primero era justicia, segundo, misericordia. La justicia muchas veces parece dura, es cuando uno le dice a una persona, no, usted no puede hacer esto. Ah, pero ¿por qué? No, corresponde no hacerlo. Cuando el padre le dice al hijo, no sales. ¿Pero por qué? Por esto y por esto. Esa es la justicia. Ahora, la misericordia es la parte comprensiva del ejercicio de esta autoridad. Es el dar otra oportunidad si es justificado. Entonces yo tengo que gobernar con justicia, pero también con misericordia. Si yo solamente uso la ley, me vuelvo legalista si no uso la misericordia. Entonces a todo el mundo le estoy exigiendo, sin contemplar las circunstancias. Por eso la palabra nos habla de que debemos juzgar con justo juicio, conociendo todas las cosas. Yo le puedo decir a mi hijo, hoy le toca lavar la loza, pero si mi hijo tiene fiebre, pregunta, ¿lo obligo yo de todas maneras a que lave la loza? Habrá padres que sí, y de pronto en ese momento corresponde obligar incluso al hijo que lo haga porque no ha estado juicioso en el último tiempo. Pero si ese hijo ha sido juicioso, el padre puede considerar dejarlo descansar más bien en su enfermedad y en su convalecencia.
la justicia con la misericordia son la forma donde se mantiene el equilibrio del gobierno. Y sé que la mayoría que me están oyendo tienen que ejercer gobierno, pero falta un componente muy importante que es la sabiduría. Justicia, misericordia y sabiduría. A los que me conocen me han oído exhortarlos con frecuencia para que lean Proverbios y Eclesiastés y lean Salmos. Son libros que el cristiano tiene que leer obligatoriamente si quiere adquirir sabiduría. Porque un cristiano lleno de conocimiento de ciertas partes de la Biblia, pero que no conoce lo que dice Proverbios, es un cristiano que se va a equivocar continuamente en sus tomas de decisiones. La sabiduría es la que permite aplicar la justicia con equidad y cuándo aplicarla y cuándo no. Esto va para el corazón de padre, para el corazón de líder, si se es jefe de familia, y para el corazón de maestro. Entonces, el Señor te está pidiendo que tú, a través de ese deseo en tu corazón de estudiar la palabra, descubras en esa palabra estas tres cosas: la justicia, la misericordia y la sabiduría. Amén. Para que como príncipe, ya no como esposa, porque ya el matrimonio, las bodas ya pasaron, ahora es como príncipe que se va a convertir en rey, aprendas a ejercer la autoridad que Dios te dio. El tema que estamos desarrollando tiene que ver con ese ejercicio. Vamos a ver más adelante cómo se es rey. Ahora, en un diccionario bíblico vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es un sacerdote? Es claro que sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la función de estar en el tabernáculo, pero como esto está dirigido es a los creyentes del Nuevo Testamento, entonces tenemos que saber cuáles son las funciones. Quiero leer literalmente lo que dice aquí un diccionario bíblico. El Nuevo Testamento no conoce nada de una clase sacerdotal en contraste con los laicos. ¿Qué está queriendo decir este diccionario? Simplemente que para el creyente de la gracia de la iglesia actual, de la época del Espíritu Santo, no hay una diferencia entre la oveja y el pastor y el profeta y el maestro y ninguno de los ministerios de la iglesia. Todos en la iglesia del Señor tenemos el mismo llamado, a ser sacerdotes. Todos los creyentes deben ofrecer los sacrificios que están mencionados en 3 versículos. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Entendimos? El creyente tiene que dejarse modelar, dejarse transformar hacia la figura de una casa espiritual, es decir, algo que contenga, ya sabemos que, al Espíritu Santo. Desde el más recién llegado hasta el más antiguo en la congregación, el llamado es a ser una casa espiritual o templo de Dios, templo de Jesucristo. Y está aquí al tiempo con el sacerdocio santo. Las dos cosas van de la mano. Que el Espíritu Santo more en mí y que yo sea sacerdote es lo mismo. Y si el Espíritu Santo mora en mí, tiene que producir el fruto del Espíritu, que ustedes ya se lo saben de memoria. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y autodominio. Si tú eres un sacerdote, tienes que tener ese fruto del Espíritu, el amor en ti, el gozo, la paz, la paciencia.
y al final el autodominio. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y estamos entendiendo esta palabra aquí. Todos y cada uno de los creyentes de la congregación del Señor está llamado a lo mismo, a ser morada santa y igualmente a ofrecer sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Sacrificio es algo que ofrece el hombre para un propósito con Dios. Hay sacrificio de alabanza, hay sacrificio por el pecado, hay sacrificio de adoración, hay sacrificios de oración. Esto significa, hermano, que una gran cantidad de las cosas que tú tienes que hacer con Dios al principio te cuestan trabajo, porque tienes que hacerlo como sacrificio. Empezar a leer la palabra de Dios es sacrificio. ¿Me entiendes? Es sacrificio. No te va a gustar. Pero una vez te metes en ese oficio, empiezas a descubrir el sentido de esto que el Señor quiere que tú hagas. Ser pastor no es fácil, pero el Señor mira el corazón del pastor, el jefe de la casa, y de acuerdo a la necesidad que está poniendo esa persona en su ansia de buscar a Dios, encuentra el sacrificio. El Señor nos dejó ese camino, hermanos. Camino de llegar al gozo a través de las cosas que no son tan agradables para la carne. Espero que me estés entendiendo, por favor. Ser cristiano no es agradable siempre. Ser cristiano requiere sacrificio constante. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, otra vez, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú te vas a preparar para el Señor si te sacrificas. Y Romanos 12:1, Hebreos 13:15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Otra vez, alabar a Dios no siempre es fácil para arrancar. Requiere muchas veces sacrificio para levantar las manos, sacrificio para levantar el corazón, sacrificio para abrir la boca y alabar a Dios. Pero una vez arrancas, entras entonces en un canal espiritual diferente, donde tú ya empiezas a estar unido al Señor. Esto del sacrificio tiene que ver con mortificarte, sacrificarte. Sacerdocio es un oficio altísimo, pero hay que pagar un precio. Acabamos de ver las dos figuras, lo que es la autoridad del rey y el oficio del sacerdote. Ya habíamos dicho varias veces que el sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. En este momento no hay sino un solo mediador, que es Jesucristo. Pero Él nos manda a nosotros a que seamos reyes y sacerdotes. Eso significa que la única forma correcta de ser sacerdote en este momento es con Cristo en el corazón. Quiere decir que por ahí vas a ver a muchos, a veces más de los que se quisieran ver, llamados cristianos, que están ejerciendo un ministerio en su carne, con sus fuerzas, sin contar con el Señor Jesucristo, y entonces no están haciendo el oficio debidamente. Es a través de Cristo que se puede ser sacerdote. Bueno, vamos a mirar entonces Apocalipsis 19, para ahora sí ver la sucesión de cómo es este descenso del pueblo de Dios. Apocalipsis 19, versículo 19 en adelante. Ustedes recuerdan que estábamos arriba
después de las bodas del Cordero. Ya había pasado el tribunal de Cristo, pasaron las bodas, y aquí en 19 retomamos esta parte de lo que está ocurriendo abajo en la tierra durante la tribulación en el versículo 19. Dice, y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto es increíble. El anticristo y los presidentes de las naciones, los jefes de Estado, se van a reunir con sus ejércitos y sus armas materiales, pueden que sean nucleares y todo lo que quieran, poderosas para destruir materia, pero se van a reunir para atacar al ejército celestial del verbo de Dios que baja en el caballo blanco, con sus ejércitos. Por eso dice aquí, y contra su ejército. ¿Y quién es el ejército? Pues aquellos de nosotros que hayamos sido arrebatados, que llegamos al tribunal de Cristo, que llegamos a las bodas del Cordero y que ahora descendemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdas la exhortación al principio? ¿Estuvieras despierto para las cosas de Dios? Este es el propósito. Tú tienes que saber que el Señor te está llamando para grandes cosas, pero si tú no conoces el llamado, entonces te vas a perder fácilmente. Versículo 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estoy leyendo toda esta palabra para no salirnos del contexto. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Ya el Cordero descendió, ya está en la tierra, ya está guerreando contra los ejércitos terrenales y está muriendo muchísima gente de esos ejércitos. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pasamos al capítulo 20, versículo 1 de Apocalipsis. Como vamos, es que ya descendió la que en el cielo se llamaba la iglesia, la esposa del Cordero. Ahora se llama el ejército del Rey de Reyes. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Va a empezar un reinado en la tierra. ¿Quién va a ser la cabeza? El Señor Jesucristo o el Cordero de Dios que acaba de bajar a la tierra con su ejército. Lo primero que ocurre es que son destruidos los ejércitos y lo segundo que ocurre es que el diablo es atado. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nos lo explica más adelante. ¿Por qué el diablo va a ser otra vez desatado? Mira, cuando la palabra en Mateo 24 nos dice que es necesario que estas cosas ocurran, tiene el mismo sentido que cuando dice que aquí el diablo debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo dije la vez pasada que en la iglesia del Señor no están todos los que son, ni son todos los que están. Quiere decir que no todos son verdaderos creyentes, sino que hay una mezcla de trigo y de cizaña. La iglesia del Señor está permitiendo probar los corazones para ver quién es quién. ¿Quién tiene un corazón amoroso para el Señor? Un corazón que se someta, un corazón que sigue la palabra tal cual, no solamente lo que le conviene, toda la palabra, de principio a fin.
un corazón dócil, humilde y manso, un corazón que se ha transformado a la imagen de Cristo. Tú vas viendo la persona que dice, en ella se va cumpliendo, por sus frutos los conoceréis. El verdadero siervo de Dios va creciendo en mansedumbre, se va volviendo más pacífico, más tolerante, más comprensivo, más sabio, más dócil, más humilde. Pero los falsos siervos de Dios que están en la iglesia, que son cizaña, tú los vas viendo llenos de soberbia, llenos de ímpetus, de emociones, de pasiones, de ira, de contención, de murmuración, de envidia, de injusticia. Sí, señora. Y eso mismo es lo que viene a ser probado a través de, al final del tiempo, Satanás es soltado. Te doy un adelanto. Durante los 1000 años, aquel hijo de Dios que peque, hijo de Dios entre comillas, que peque, morirá instantáneamente, porque el reino del milenio va a ser con vara de hierro. Nosotros aquí ahorita creemos que podemos ser un poco indisciplinados, un poco desobedientes, un poco perezosos, un poco de todo. Pero eso ya no se va a poder más en el milenio. Aunque el milenio va a ser un reino de infinito amor. Perfecto. Un reino de abundancia de bendiciones, alimento por todas partes, salud. La edad otra vez va a llegar a ser como la de los patriarcas. Hay bendiciones por todos lados, hay amor por todos lados, también hay castigo instantáneo del pecado. El diablo es soltado porque muchos pasaron ese milenio viviendo, sometiendo su cabeza falsamente, porque sabían que si no obedecían morían instantáneamente, pero al final el diablo baja otra vez, los tienta y sale y se forma otro ejército de rebeldes. Hasta que fuesen cumplidos los 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esa es la razón por la que el diablo es soltado al final, para volver a probar quién es quién. ¿Tú te has preguntado, tú quién eres delante de Dios? Es una buena pregunta. De hecho, todos debemos hacérnosla. Si tú eres un hijo dedicado para Dios, un hijo que quiere obedecerlo y agradarlo en todo, el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y te lo va a decir y te lo va a confirmar. Tranquilo, tú eres hijo de Dios. Pero si hay algo que te está tallando y molestando, diciendo, uy Señor, como que no estoy bien, yo te he ofrecido siempre la solución. La solución es hacer tu decisión en este momento y decir, entiendo Señor, no se puede jugar con Dios, no se puede. Dios es amor, es paciencia, es perdón, es misericordia, pero también es justicia y es santidad. Si yo creo que puedo jugar con Dios desobedeciéndole un poquito, va a llegar el momento en que voy a ser confrontado fuertemente. Entonces, que ese momento sea hoy y no que te quedes del arrebatamiento porque no quisiste entender esto o después haya que pasar por otras situaciones muy complicadas y muy duras. Versículo 4 de Apocalipsis 20. Y llegamos al punto. Dice, y vi tronos. Si tú recuerdas, si has leído varias veces Apocalipsis, recuerdas que en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis hay una escena de adoración celestial, donde hay tronos, 24 tronos para ser exactos. Y si tú recuerdas a Daniel, en el capítulo 9 y 8 también se habla de unos tronos delante del anciano de días. Son estos mismos tronos. Y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar, de ejercer autoridad. Ya vimos cómo era que se ejercía la autoridad.
Significa que la esposa del Cordero ahora se convierte en la reina después de haber sido el ejército del Cordero que baja. Se convierte en la reina y ahora empieza a juzgar junto con el rey. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Oye eso, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí están los reyes y sacerdotes. Ya bajaron de la tierra y ahora están sobre la tierra e inician su reinado. Y la primera acción del reinado consiste en sentarse a juzgar a los que terminaron la tribulación y que van a pasar al milenio, de los seres humanos que quedaron vivos después de tanta mortandad aquí. No te confundas, son dos grupos de criaturas. Un grupo es el que viene del cielo con el Señor Jesucristo. Es un grupo sobrenatural que es la iglesia. Y abajo hay un grupo de seres humanos comunes y corrientes, como lo somos ahora nosotros, que salen de la tribulación y van a pasar al milenio. Nosotros venimos a reinar sobre esos seres humanos porque nosotros ya somos transformados, ya fuimos transformados a la imagen de Cristo. Repito que esta es la exhortación para un grupo que espero que esté entendiendo, y si no lo entiende, por favor, anota las preguntas para resolverlas en forma particular después, porque este grupo tiene que entender que es urgente trabajar por esto que vivimos. Trabajar por la misericordia, por la justicia y por la sabiduría para poder juzgar con justo juicio. Que aquí hago el paréntesis o hago énfasis en que los que vamos a bajar con el rey somos los que hemos sido arrebatados, porque obedecimos, porque hicimos caso, porque tuvimos fe. Es muy importante hacer énfasis en esto. Y los decapitados, los que salieron con muerte y con sacrificio, fueron aquellos que se quedaron, que vivieron un cristianismo liviano y finalmente tuvieron que ser decapitados para poder merecer llegar al cielo. Esa diferencia hay que hacerla clara para que hoy nos pongamos juiciosos y busquemos al Señor. Resumo, aunque también asumo que ustedes han tomado sus apuntes en su mente, en su corazón, y no han olvidado esto que ya lo hemos dicho varias veces. Hay dos clases de creyentes ahora, el creyente trigo y el creyente cizaña. El creyente trigo es el que da fruto y se inclina humildemente y ese va a ser arrebatado. El creyente cizaña es el que está lleno de orgullo y no da fruto, conforme a lo que ese creyente actual se va a quedar en el arrebatamiento, va a pasar por la tribulación, a ver si se convierte ahora sí durante la tribulación. El creyente que fue arrebatado arriba se convierte en la esposa de Cristo y baja con los ejércitos celestiales a sentarse en los tronos para juzgar. Y los de abajo, creyentes que quedaron vivos, pasan al milenio para ser gobernados por la iglesia. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Sobre esto no voy a tocar nada porque ese es otro tema y si no nos evadimos mucho. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esos son los que resucitan cuando viene el arrebatamiento. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino, otra vez nos insiste, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está otra vez la misma figura de Apocalipsis 5:10. Reyes y sacerdotes. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta es la batalla que yo les decía al final del milenio, donde otra vez los rebeldes se levantan contra Dios, porque es que los rebeldes siempre se han levantado contra Dios con infinidad de alegatos. Ninguno tiene razón de ser. Ustedes recuerdan que el primer rebelde que se levantó contra Dios lo tenía todo. Estaba en el cielo, tenía el mejor ministerio, tenía el mejor pastor y era un ángel. Se llamaba Lucifer, pero se rebeló. Bajó a revelar a los hombres que tenían todo. Estaban en un jardín, tenían todo a la mano, bellísimo, y tenían a un Dios con ellos, y sin embargo se rebelaron contra Dios. Y a lo largo de toda la historia siempre ha habido un gran montón de rebeldes contra un pequeño remanente de obedientes. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los rebeldes siempre son más, siempre. Por lo menos hasta que el Señor marque quiénes son los suyos. Pero los obedientes son los menos. ¿Por qué? Porque ser obediente es mucho más difícil. Ser rebelde es muy fácil. Cualquier promedio, cualquier ser humano común y corriente es rebelde. Y perdón que lo voy a decir muy feo, pero muy feo. Cualquier tonto es un rebelde, porque se necesita ser sabio para ser obediente y humilde. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto se parece a la venida del Señor Jesucristo, cuando viene a juzgar a las naciones y mata con la espada de su boca. Aquí es con el fuego de la boca de Dios a los 1000 años exactos. Después, la primera rebelión termina en el Monte de los Olivos, en la batalla de Armagedón. La segunda rebelión termina en Gog y Magog, con el fuego de Dios. Y después de eso, en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Este es el juicio final, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Se dan cuenta, yo no me he detenido a analizar mucho la palabra porque me interesa es que entendamos el concepto global de lo que estamos viendo. ¿Qué es eso de autoridad? Quizás la parábola de las minas nos explique mejor este concepto y vamos a terminar con ese pasaje que es un poquito largo. Y terminamos hoy por ahí la primera parte de lo que es ser rey y sacerdote para Dios. Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a ser llamados reyes y sacerdotes? Miremos, Lucas 19, 11, hasta el versículo 26. Esta es la llamada parábola de las minas. Lucas 19, 11. Ustedes ya saben que parábola es una enseñanza en forma de cuento, para que quede muy claro qué es lo que el Señor quiere decir, por si acaso hay alguien que no lo comprende. Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano, este es Jesús, para recibir un reino y volver. Subió al cielo y vuelve por segunda vez. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. La mina era una moneda de la época, como la dracma o el talento. Tenía un valor específico. Entonces, él va a repartir aquí monedas, valor económico. ¿Qué es lo valioso que Dios te ha dado a ti? Les dijo, negociad entre tanto que vengo. Él te dio dones a ti, a ti, a ti y a ti. A todos nos dio dones. ¿Cuáles dones? Perdón para los que ya conocen esto, pero es por los que
no han oído esto, es la primera vez hoy. Un don es enseñar la palabra, otro don es hablar en lenguas, otro don es sanar enfermos, otro don es hacer milagros, otro don es traer a los perdidos a la casa de Dios, evangelizarlos. Hay muchísimos dones, el don de servicio. Y el Señor coloca uno o varios dones en cada creyente. Hay varias listas en la Biblia que les sugiero que lean. Hay por lo menos 3 listas de diferentes dones. Si tienen curiosidad, que deben tenerla, deberían tenerla sanamente, si son hijos de Dios, para investigar qué dones tienen. Entonces es cuestión de explorarlos en oración y preguntarles a Dios: Señor, muéstrame qué don tengo y cómo te puedo servir. Esta es la simbología de las minas. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Estos son los judíos. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Este puede ser tanto el juicio a las naciones como el tribunal de Cristo para el creyente. Mandó llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, llama a cada creyente y le dice: a ver, yo te di este don, este y este. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Tú hablabas bien? ¿Enseñabas? ¿Lo usaste? ¿Cómo lo usaste? ¿Ejerciste continuamente tu don o solamente por ocasiones o nunca lo ejerciste? ¿Nunca creíste que lo tuvieras o te dio pereza usarlo? Vino el primero diciendo, versículo 16, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. El don que el Señor nos da es para ponerlo al servicio de la iglesia. Yo creía que yo no podía hablar en público, pero el Señor me mostró que al llamarme como pastor yo tenía que enseñar primero a mí mismo y después a otros. Poco a poco he venido descubriendo que sí podía hablar. Ahora, que hable bien es otra cosa, no importa, eso no es el punto. Pero que sí puedo hablar, sí puedo compartir de la palabra y sí puedo exhortar. Ese es el punto. El Señor me va a llamar allá en el tribunal y me va a decir: ¿y tú predicaste o te escondiste de tal disculpa? Por ejemplo, llegó la pandemia y dijiste: no se puede predicar más, entonces cerramos todo. Ese es el llamado que el Señor me va a hacer a mí de cuentas sobre los dones que Él me haya dado. Y a ti también te va a decir lo mismo. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿A cuántas personas compartiste? ¿Cuántos vinieron a los pies del Señor? Eso no se mide así, porque tú tienes que saber que si le compartes a 10 personas, probablemente solo una vaya a reaccionar y vaya a ir a los pies del Señor. Las otras 9 se levantan de hombros y se van. Eso es lo que tiene que saber todo siervo de Dios cuando comparte el Evangelio. Tiene que saber que la mayoría de las veces lo van a rechazar. Finalmente están rechazando no al siervo, sino a Dios. Versículo 17. Oye bien esto y grábatelo por favor en el corazón. En el nombre de Jesús, grábatelo. Él le dijo: está bien, buen siervo. Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Le dio 10 minas, que es el símbolo de lo que Dios o el Señor Jesucristo va a hacer con el creyente cuando entremos al milenio. El don te lo dio el Señor para saber si tú tienes madera y carácter para ser un siervo de Él después allá gobernando junto con Él. Claro, alguno va a decir: pero ¿cómo va a ser? Yo no sé hablar en público, no sé decirle nada a nadie, no conozco la palabra.
y te digo, ¿y qué estás esperando para buscar el don que Dios te dio? Porque esto va a ocurrir de todas maneras a todos. Y vemos aquí que hay 3 ejemplos sobre esto. Buen siervo es lo primero que le dice, buen siervo. Una cosa es ser siervo, otra cosa es ser buen siervo. Buen siervo significa servir siempre a Dios, así la gente se moleste. Si en tu casa te hagan mala cara, así los amigos te den la espalda, que tú buscas agradar a Dios, ¿sí? Buscas es hacer lo que Él te pide. Ese es el llamado, agradar a Dios, agradar a Dios. Ese es tu llamado. Por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Te das cuenta de esto? El Señor te está probando con cada circunstancia pequeña, mediana y grande. Te está probando qué tan cumplido eres, que te está probando qué haces cuando encuentras dinero que no es tuyo, te está probando cómo lavas la loza, te está probando cómo tiendes tu cama, te está probando si eres ordenado o desordenado, te está probando cómo estudias la palabra, te estás probando cómo lo buscas a Él. En todo te está probando para después, cuando estés allá, pues, sacar todo eso y decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te di un don. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No todos tienen que recibir 10 ciudades. ¿Por qué? Porque hay ministerios más grandes, ministerios más pequeños. Un pastor de una iglesia de 10,000 que lo hizo bien, pues va a recibir un poco más, pero en equidad con uno que tenía apenas 100 o 10, pero que también lo hizo bien. Dios es justo. Él va a recompensar las obras que se hicieron para Él como resultado de nuestra fe. ¿Y aquí qué enseñanza tenemos, hermano? Vigila cada acción tuya, porque la palabra está claramente escrito que todo lo que hagas, lo hagas como para Dios y no para los hombres. Eso es lo que le mueve al cristiano a hacer las cosas bien, excelentemente, siempre. Porque sabe que un día no es que vaya a ser castigado. Cuando terminemos esta parábola vamos a descubrir que aquí no hubo infierno, ni crujir de dientes, ni nada de esas cosas. Lo único que hubo fueron galardones. ¿Sí o no? Veremos. Vino otro diciendo, Señor, versículo 20, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? A veces nos engolosinamos, nos hemos engolosinado. La iglesia del Señor del siglo XXI se ha engolosinado en un Dios que es solo amor. Amor y amor y amor. No, el Señor perdona todo. No, el Señor comprende todo. Sí, cierto, pero hay un Dios aquí que también es severo en sus juicios porque es justo. Y Él no le va a pasar al creyente cosas injustas. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Esto qué quiere decir la última parte? Que el Señor a todos nos dio dones, pero si no los usamos bien, hasta eso nos quitará en el momento de galardones y quedaremos pasando el año raspando y con vergüenza. Personalmente yo no quiero ser así y no quiero que ninguno de los míos sea así. Por eso exhorto y me exhorto a mí mismo todos los días. ¿Estás haciendo las cosas bien? Créanme, hermanos, yo hay momentos en que hago las cosas mal. Y entonces inmediatamente tengo que hacer el alto y decirle, perdóname, Señor. Esto no era lo que tú te merecías. Tú diste todo para mí.
Tú te diste en la cruz y mira lo que yo te estoy dando. El siervo de Dios es excelente en lo que hace. Es un pacto que hace consigo mismo, un compromiso de servir a Dios bien, en todo. Entonces, hermanos, terminamos ahí hoy, dejando esa consideración. El Señor nos llama por una razón importante, para que nuestra vida sea llena de bendición y bendigamos a los demás. Siempre bendecir a los demás. Pero para eso, una vez que nos llama, nos capacita. Esa capacitación nos la da a través de la palabra. Si tú lees tu palabra, tu Biblia, continuamente vas a descubrir que tu vida se va enriqueciendo cada vez más. Que vas encontrando tesoros, no solo en la escritura, sino en cada instante de la vida. Empiezas a descubrir momentos ricos, como tesoros. Hay una exhortación con respecto a este tiempo de cuarentena. No se dejen aplastar por la inminencia de prolongación de cuarentena. No se depriman. Al contrario, véanlo como una oportunidad para seguir creciendo para Dios. Si el tiempo se prolonga, le damos gracias a Dios porque tenemos todavía su misericordia sobre nosotros, permitiéndonos buscar más de Él para crecer más. Y entre más crezcamos, más galardones vamos a tener. Las minas son autoridad. Y el Señor nos va a poner en autoridades porque sabe que somos capaces. Entonces, por esa razón nos está capacitando ahora. ¿Cómo lo hace? Primero a través de la familia. Tenemos que saber dirigir la familia en justicia, en misericordia y en sabiduría. Somos padres o si somos hijos, la misma cosa. Para que un día el Señor esté diciéndote, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Amado para ti, mi hermano.